buenas tardes. Mi nombre es Edén González Roldán, actualmente director de Administración y Finanzas y encargado del despacho de la Comisión Nacional de Bioética. El día de hoy les hablaré sobre los lineamientos de austeridad en el marco del ciclo de videoconferencias que se implementó bajo el compromiso del Comité de Ética de esta Comisión Nacional para efecto de sensibilizar a los servidores públicos sobre los alcances, la importancia y el objetivo de la austeridad republicana en el país. Como todos sabemos, el pasado 19 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y se reforman algunas disposiciones de dos leyes que están intrínsecamente relacionadas con esta, como es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De acuerdo con el documento, refiriéndome a este como la Ley Federal de Austeridad Republicana, esta busca fomentar un gobierno que no incurra en gastos innecesarios, con el único propósito de ejercer el gasto público, logrando así que existan ahorros presupuestales y que se asignen estos a programas sociales. La austeridad republicana vamos a entenderla como una obligación del Estado, entendiendo este segundo como la entidad jurídica y política que existe para poder garantizar el bienestar de todas las personas que habitamos en él. No debemos perder de vista que uno de los fines del Estado es justamente el bien común, y no puede existir bien común en una sociedad que está marcada por desigualdades, por brechas que hay entre las clases sociales que la integran. Como sabemos, la Ley de Austeridad Republicana tiene por objeto la regulación y la normativa de aquellas medidas de austeridad que se deban de observar en el ejercicio del gasto público federal y así coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan, entendiendo por recursos económicos a los recursos financieros, a los recursos humanos y a los recursos materiales, se administren con eficacia, se administren con eficiencia, con economía, con transparencia y con honradez. Todo esto de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones de esta ley van a ser aplicables a todas las dependencias y las entidades, así como los organismos y demás entes que integren a la Administración Pública Federal. También le es aplicable a los poderes legislativo y judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos, cuando a estos se les asignen recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Ahora bien, estos lineamientos de austeridad republicana, como lo pueden ver en pantalla, tienen por objeto regular estas medidas aplicables, que éstas se sujeten a criterios y que se sujeten a los principios que permitan que el gasto corriente del gobierno no sea excesivo, para poder reorientar los ahorros que se generen a un gasto social, pero siempre con un enfoque de redistribución del ingreso en beneficio en grupos en situación de vulnerabilidad. Aquí podemos ver también cómo los criterios bioéticos forman parte de esta ley de austeridad republicana al momento de privilegiar a aquellos grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, entendiendo a estos de manera enunciativa, más no limitativa, a las mujeres embarazadas, a personas que están en situación de cárcel, a niñas, niños y adolescentes, a personas que están en extrema pobreza, aquellos grupos que requieren un cierto tipo de políticas reorientadas que permitan la no vulneración de sus derechos humanos y la protección de sus derechos fundamentales. Todo esto a raíz de 2011, como todos recordamos, existió la reforma de la Constitución Política, donde las garantías individuales pasan a ser derechos humanos. Esto es, los derechos fundamentales ahí plasmados ya tienen una garantía del Estado para hacerlos valer y que los ciudadanos puedan exigir el cumplimiento del Estado y que no sean transgredidos. Todo esto, en este marco de la ley de austeridad y la bioética, como les comento, a ese efecto de coadyuvar, de garantizar
como bien refería, los derechos humanos de las personas, pero principalmente el bienestar, que es un eje principal en esta administración pública. De esta forma, la austeridad republicana no debe de analizarse como un conjunto aislado, sino que es preciso que se inserte dentro de todo el constructo normativo con otras políticas públicas que rigen la economía del Estado, como son, dentro de este gobierno federal, el combate a la corrupción, la disciplina financiera, las cuales en un conjunto van a significar todo un cambio de paradigma en la administración pública federal sobre cómo se va a concebir el bienestar y el crecimiento económico de un país. Todos hemos escuchado el lema que el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos refiere en las conferencias que dicta, que no puede existir un gobierno rico con un pueblo pobre. Es por ello que los gastos operativos de las instituciones de la Administración Pública Federal y de aquellos órganos constitucionalmente independientes y que reciban presupuestos de egresos de la Federación en cada ejercicio fiscal, deberán delimitarse a los mínimos indispensables, siempre y cuando estos no afecten el cumplimiento de las metas institucionales. Un punto de partida y una línea basal importante es de que el ejercicio de los recursos no tienen que exceder los montos ejercidos en el presupuesto inmediato anterior. De esta forma, como lo refería, existe consagrada ya una disciplina financiera desde el interior de la administración pública y que va a ser directamente priorizado en programas sociales. Esto es, la austeridad republicana la debemos concebir y observar como una respuesta del gobierno federal, como una respuesta institucional a las prácticas que había en ejercicios anteriores. Me refiero a administraciones pasadas a la actual, donde se tiene que evitar en todo momento las prácticas de lujos excesivos, de derroche, de gastos en comisiones nacionales o internacionales, donde resultaba común privilegiar la comodidad de los servidores públicos frente al efecto y al beneficio que pudiera otorgar esa gestión para la población. Digamos que anteriormente se erogaban sin control alguno servicios de consultorías externas, se ocupaban vehículos de lujo para los titulares, se ocupaban choferes para el traslado, que no solamente eran cuestiones institucionales, sino inclusive también se lograban ejecutar desde el punto de vista personal o cuestiones individuales, haciendo uso de los recursos públicos. Como todos sabemos, también se eliminaron los seguros de ahorro, los seguros de gastos médicos mayores, se quitaron la creación de plazas que tuvieran alguna duplicidad, entre otras medidas muy particulares. Hablando de las estructuras orgánicas de los recursos humanos, digamos que actualmente, como les mencionaba hace algunos instantes, se debe de evitar en todo momento la duplicidad de funciones. Se debe de evitar en todo momento la creación de plazas específicas para situaciones muy concretas como es la del chofer, ¿no? Por ejemplo. Se tiene que actualizar una modificación de estructura orgánica que vaya acorde con el cumplimiento del objeto institucional de la institución que lo representan, pero sin hacer, vamos, un uso excesivo de los recursos financieros y los recursos materiales. No se podía, más bien no se puede tener duplicidad entre dos plazas ocupacionales vigentes dentro de la estructura y de ahí la necesidad de actualizar las estructuras orgánicas hablando del ejercicio de los recursos financieros. Esto es, si ponemos en un estrato de jerarquía de normas, al tratarse de una ley federal de austeridad republicana, esta tiene un impacto necesariamente en las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana. Así también, esta normativa impacta directamente en las dos normas íntimamente relacionadas que les mencioné en un principio,
que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en relación con el ejercicio de los artículos de esta Ley de Austeridad República. No debemos de pasar por alto que hace 2 años hubo un acontecimiento global que afectó las economías de todos los países, que es la COVID-19, ¿no? Que con estas medidas por causa de fuerza mayor de distanciamiento, de, digamos, reclusión social para poder controlar y evitar la propagación de la enfermedad de COVID-19 y del SARS-CoV-2, que es el virus que la genera. Las economías del mundo contrajeron un cierre temporal de muchos negocios y de muchos servicios, disminuyendo de manera directa e indirecta el ingreso público, el ingreso del erario público. Aquí está de ejemplo, les voy a referir que la Ciudad de México, evidentemente no fue la excepción, es una de las entidades que por el número de poblaciones y la extensión geográfica de la misma, tuvo niveles altos de contagios, seguimos todavía en niveles altos de contagios, y conforme al informe trimestral que la jefa de gobierno expuso en días pasados, hubo una disminución del 3.1% en la ley de ingresos en comparación de 2020. A ello hay que sumarle la urgencia que se tuvo que reorientar el gasto asignado a diferentes especificidades del gobierno a otras funciones que permitieran fortalecer la situación de emergencia que había en el país, ¿no? Que es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, otorgar ayudas emergentes a la población para contrarrestar los efectos de COVID, reorientar este gasto para la creación de hospitales provisionales y la reconversión de hospitales para atender la pandemia que está aquejando al mundo, ¿no? Entonces, este tipo de reorientación del gasto de las entidades públicas, evidentemente, tuvieron una afectación directa con el erario y con el gasto corriente de la Administración Pública Federal. De ahí el esfuerzo que realizan todas las instituciones para poder realizar la misma responsabilidad que tenemos como servidores públicos y cumplir con el objetivo institucional de las instituciones que representamos, con los recursos humanos con los que actualmente contamos, con los recursos financieros que fueron recortados y con los recursos materiales que están siendo suministrados de manera exacta y focalizada únicamente para las funciones que son inherentes a las áreas. Ahora, hay algunas medidas muy específicas dentro de la ley de austeridad que están dentro de todo el texto, pero que tienen una relación directa con la generación de ahorros para los programas sociales. Digamos que actualmente la ley de austeridad prevé la prohibición de comprar o arrendar vehículos de lujo que superen las 4.343 veces las UMAS, entendiendo por esta las unidades de medidas de actualización, y que su destino debería ser estrictamente para el uso oficial. También que las adquisiciones y arrendamientos de los equipos de cómputo se tienen que realizar con previa justificación y que efectivamente sean utilizados por servidores públicos adscritos y que únicamente sean explotados para tal fin, me refiero al cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los mismos. Ya existe una prohibición directa de contratar el seguro de separación individualizado con cargo al erario federal. Se puede hacer de manera individual, por supuesto, para no coartar este derecho de ahorro que tenemos todos por el simple hecho de ser mexicanos dentro de la República Mexicana, pero ya no se tiene que utilizar el recurso público para poder contratar estos seguros de ahorro. El uso de vehículos aéreos únicamente y exclusivamente van a ser destinados para actividades de defensa, de seguridad nacional, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de Protección Civil y aquellos que sean destinados para la protección de los enfermos. La prohibición también de realizar gastos innecesarios de oficina o realizar adecuaciones a los bienes inmuebles que tengan como único fin cuestiones de rehabilitación estética, por ejemplo, ¿no? Se tiene que prohibir también
el derroche en energía eléctrica, en agua, en servicios de telefonía, en combustible para los vehículos que son ocupados para el servicio público, entre otros. Para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como autoridad responsable de la emisión de los lineamientos que hagan posible el cumplimiento de la ley que dicta y de los dispositivos normativos que dicta la Ley Federal de Autoridad Republicana, son quienes nos dicen cómo realizarlo, a través de qué medios y cuáles van a ser los objetivos a alcanzar con la aplicación de estos numerales que están comprendidos en la Ley de Autoridad Republicana. Digamos que actualmente todas las instituciones, como ustedes conocen, y de manera muy particular la Comisión Nacional de Bioética, hace uso de los medios virtuales, hace uso de licencias de software gratuitas y que se encuentran abiertas al público, con el efecto de también destinar ahorros para el erario federal. Ahora, el gasto neto total asignado de manera anual que sea destinado para publicación o para propaganda, se van a tener que ajustar a los lineamientos que dicta Hacienda. ¿A qué me refiero con este gasto? En la Comisión Nacional no realizamos este tipo de erogaciones, pero hablemos de una Lotería Nacional, por ejemplo, o hablemos de una Secretaría de Gobernación, donde mucha propaganda y publicidad que ellos pueden autorizar en su erogación deberán de estar íntimamente relacionados con el ejercicio y con los lineamientos que tenga que emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, dentro de todo este marco de ahorro que les comento, dentro de toda esta situación de evitar duplicidad de funciones y del ejercicio de los recursos con los bienes muebles focalizados y con los recursos financieros con un gasto también focalizado, tenemos, entre otras obligaciones, hablando de los recursos humanos, brindar en todo momento un trato rápido, un trato expedito, un trato que dignifique el servicio público, que sea respetuoso en todo momento y que sea amable para las personas que se están atendiendo. Digamos, en las instituciones, la mayoría de ellas presta servicios a la ciudadanía y el servidor público tiene la potestad, como bien lo refiere digamos, el propósito de nosotros como servidores públicos, pues servir a la población. Es por ello que también dentro de esta ley queda explícitamente prohibido recibir con motivo del empleo, cargo o comisión que estemos desempeñando cualquier tipo de regalo o tipo de pago, una dádiva, un viaje, un servicio, algún beneficio que sea directo o que sea para familiares, ¿no? Que sea indirecto. Eso también ya se encuentra prohibido en esta ley federal de austeridad, el momento de que se haga una, digamos, transgresión de estos numerales, pues bueno, se tendrán que aplicar las medidas administrativas correspondientes. Es por ello que se encuentra una relación íntimamente con la ley federal de responsabilidades administrativas. Esto es, perdón, paréntesis, hablando de familiares, tiene que ser hasta cuarto grado, entendiendo el cuarto grado de línea directa, ya sea colateral, igual o desigual. Es por ello, y por todo lo que les he referido de manera inclusiva reiterada, que cada uno de los entes públicos, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán emitir un código de conducta. Actualmente, la Comisión acaba de refrendar el código de conducta que tenía vigente en ejercicios pasados y que todos los servidores públicos estamos obligados a cumplirlo, a cumplir las medidas que dictan precisamente para eso, ¿no? Para poder dar ejemplo de lo que es el servicio público y del por qué el pueblo está cediendo cierta parte de sus ingresos a través de los impuestos para pagar los salarios de las personas que estamos trabajando en la Administración Pública Federal. Además, también como servidores públicos debemos evitar el tráfico de influencias, el beneficio personal, el beneficio de nuestros familiares,
el uso excesivo de nuestras atribuciones. Hay una línea muy delgada entre lo que es el conflicto de interés y el actuar del servicio público, porque muchas veces inclusive no nos damos cuenta de cuándo estamos actuando bajo un conflicto de interés. Es por ello que también debemos de ver lo que dicta el Código de Conducta sobre qué es el conflicto de interés, cómo identificar cuando estamos bajo un conflicto de interés y cómo exceptuarnos en el cumplimiento de alguna función identifiquemos como conflicto de interés, ¿no? Entonces, a todo esto es importante también mencionar que no nada más es lo que diga la Ley Federal de Austeridad o lo que dicte la Ley de Responsabilidades Administrativas o lo que diga la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, sino el cumplimiento de la ley va a estar asignado bajo la facultad de vigilancia que tienen los órganos fiscalizadores. Esto es, la Secretaría de la Función Pública, el órgano interno de control de las entidades, tendrán que velar por la transparencia, por la aplicación de los numerales que están en esta Ley Federal de Austeridad Republicana, que haya, digamos, mecanismos adecuados para el control de los almacenes, de los bienes muebles, que no se lleven a cabo actividades innecesarias dentro de los bienes inmuebles, que las políticas de transparencia en el sector privado, cuando estos participen dentro de los recursos públicos, exista un levantamiento del velo corporativo, ¿no? ¿Qué es esto? Este levantamiento del velo corporativo que refiere a la Ley de Austeridad Republicana tiene como efecto evitar alguna causal que excluya la responsabilidad de las personas o del sector privado al momento de incumplir de manera directa o indirecta con la contratación de servicios o contratación de bienes con los cuales se haya insertado dentro del ejercicio público, ¿no? También tiene que haber esta exclusión o este quito del velo corporativo para conocer quiénes forman parte de estas empresas privadas. Anteriormente se veía mucho en las noticias que los familiares de los directivos de la institución pública formaban parte de estas empresas privadas, ¿no? Entonces, quitar este velo corporativo es conocer quiénes son los administradores generales de las empresas, a efecto de que se evite y que sea muy transparente la contratación y se evite que haya una relación directa o indirecta de los familiares hasta cuarto grado. De ahí que la transparencia es también un principio fundamental de la austeridad republicana y del ejercicio de sus recursos. De sus recursos. También otro tema y un factor relevante dentro de estos lineamientos y de la aplicabilidad de la ley de austeridad republicana es la prohibición de fideicomisos. Esto es, se prohíbe en todo momento la contratación o la constitución o la celebración, perdón, de fideicomisos o mandatos en las materias ya sea de salud, de educación, de procuración de justicia, de seguridad social, de seguridad pública, siempre y cuando, sí es importante señalar, siempre y cuando que estos no se encuentren previstos en una ley, decreto o mandato de carácter internacional, porque hablando de una jerarquía de normas, pues bueno, entendemos que los tratados internacionales tienen el mismo carácter normativo de la Constitución política bajo una figura que se llama control difuso de la convencionalidad, pero bueno, eso es otro caso. Al momento de que existan este tipo de fideicomisos en un instrumento internacional, pues bueno, será la excepción para celebrar su constitución, pero si no lo hay, si hay una prohibición expresa a la celebración de este tipo de fideicomisos o la constitución de los mismos, ¿no? Digamos que para los demás casos, en otros sectores que no sean estratégicos, como los que referí, salud, educación, para los demás casos, los entes públicos y entidades públicas de la Administración Pública Federal solo van a poder constituir estos fideicomisos o mandatos cuando los mismos sean autorizados bajo los criterios y los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De ahí la importancia de esta Secretaría de cómo emitir los lineamientos y el indicar
a los servidores públicos de la Administración Pública Federal cómo hacer valer o cómo garantizar el cumplimiento de esta ley federal y que siempre esté íntimamente relacionada con las dos leyes que he venido mencionando y que he venido citando en los últimos minutos, que es la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Derivado del ejercicio, les platicaba todo esto por la evaluación que realizan los entes fiscalizadores. La política de austeridad republicana debe de partir en todo momento de un diagnóstico y de cuáles van a ser las medidas a aplicar para poder generar estos ahorros y que estos ahorros sean destinados para gastos sociales. Debe de haber en todo momento una transversalidad y una compatibilidad en la planeación democrática. Tiene que haber de manera directa o indirecta un respeto a los programas que se establezcan en la ley de planeación, entendiendo a la ley de planeación como aquella que va a dictar las directrices para elaborar los planes nacionales de cada sexenio. Debe de estar transversal a esa ley de austeridad para no transgredir lo que dice la ley de planeación y para atender lo que diga el Plan Nacional de Desarrollo. Además, deberá también desarrollar indicadores del desempeño que permitan calendarizar y ver cuál es el impacto, efectivamente, del cumplimiento de la ley de austeridad en relación con las responsabilidades que tienen las instituciones al interior del sector público. Esto es, toda esta evaluación, toda esta transversalidad, esta parte de diagrama del cumplimiento de metas y objetivos con recursos focalizados y con un, un ahorro destinado a los programas sociales, en cada final de año fiscal, las personas morales, en este caso, hablando de personas morales públicas, a las entidades de la administración pública, estamos obligados a entregar un informe de austeridad republicana al Congreso de la Unión, de manera muy particular y específica a la Cámara de Diputados, que esta Cámara integró un comité de evaluación que va a analizar y evaluar justamente que lo que está diciendo la institución en su informe de austeridad está directamente relacionado con el cumplimiento de funciones y que efectivamente hubo un ahorro con el año fiscal inmediato anterior. Esto es, estamos frente a un panorama de transparencia y honradez en el ejercicio público, donde se está revisando de manera periódica y anual que efectivamente se estén destinando estos ahorros para el bien de la sociedad, para el bienestar social. Este último comité de la Cámara de Diputados es preciso señalar que es un órgano colegiado de carácter interinstitucional que va a ser, como refería, encargado de evaluar las medidas de la autoridad republicana. Entonces, podemos ver en la pantalla la situación de la erogación de recursos de congresos y convenciones, donde, como refería, en el marco de la COVID que nos está quejando, pues muchos ahorros con el uso de tecnologías de la información se están viendo reflejados en la no erogación de estos recursos, donde se encuentran las partidas relacionadas con los viáticos nacionales o internacionales o vuelos nacionales o internacionales, y que el traslado de una comisión tendrá que ser autorizada por el superior jerárquico y que efectivamente sea necesaria el traslado físico de la persona a realizar la comisión institucional a la cual fue designado, ¿no? Entonces, digamos que la responsabilidad que tenemos como institución va a estar vigilada en todo momento y también con el acompañamiento del órgano de control o de la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, al momento de que haya alguna duda en la aplicación o no de ciertos eh, dispositivos normativos de la Ley de Austeridad Republicana. Pero bueno, hablando del ámbito de aplicación y alcance de la Ley Federal de Austeridad Republicana, posiblemente se pregunten qué es lo que pasa en las 32 entidades federativas, ¿no? ¿Qué pasa con los estados o qué pasa con los municipios con la aplicabilidad u obligatoriedad de esta ley federal?
Como lo refería al momento de que es ley federal, tiene un alcance jurisdiccional en las 32 entidades y así está tal cual descrito en el artículo 30 de esta ley federal, que refiere que los recursos presupuestarios federales y que sean asignados bajo cualquier rubro a las entidades federativas o a los municipios de las entidades federativas, siempre van a ser sujetos al seguimiento y fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Si bien es cierto que de entrada no es aplicable de manera directa a los estados y los municipios, es importante que estos estados y municipios, bajo el criterio de soberanía nacional, tengan que alinear sus presupuestos del ejercicio fiscal correspondiente y realizar los proyectos que tengan en sus gobiernos acorde a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda en relación y derivados de la Ley de Austeridad Republicana, lo que puede significar en corto plazo que haya más recursos por parte de la Federación al demostrar que se están ejerciendo presupuestos bajo premisas de ahorro y que deben seguir orientadas a un correcto y eficiente aplicación de los mismos, ¿no? Además, no perder de vista que en la mayoría de los recursos que se manejan, pues evidentemente provienen de la Federación, y por lo que las fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación deberán ser considerados también bajo los lineamientos de esta multicitada Ley de Austeridad Republicana. Ahora, hubo en fechas pasadas gran, no voy a decir revuelo, sino gran incertidumbre respecto de la veda de aquellos titulares que formaran parte de las instituciones o que representaran a las instituciones y que se separaran del cargo. Hay una disposición dentro de la propia ley que va a prohibir a aquellos titulares que formaron parte de alguna institución contratarse en el exterior, entendiéndose en la iniciativa privada, en el mismo sector donde desempeñaron sus funciones públicas. Esto por un periodo de 10 años. Esto es, si alguien trabajó en una institución pública relacionada con comunicaciones, no va a poder contratarse en iniciativa privada en una empresa que tenga que ver con comunicaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente al momento de ejercer recursos públicos en un sector estratégico, pues conoce cuál es el impacto que tienen las economías dentro del sector público y pudiera destinar estas economías para fines particulares o para fines que tengan una relación directa o indirecta con familiares o con situaciones o con personas con las cuales tenga conflicto de interés, ¿no? De ahí que se levanta esta veda para que en un término de 10 años estén prohibidos contratarse en la iniciativa privada bajo la misma comisión con la cual fueron contratados en el sector público, ¿no? De ahí podemos ver que la Ley Federal de Austeridad Republicana tiene como propósito único, pues garantizar el desarrollo y bienestar social, como propósito también el apoyar a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través de gastos sociales, de programas sociales y que los ahorros destinados sean directamente relacionados para el bienestar de estas personas que en ejercicios anteriores de administraciones públicas pasadas, pues posiblemente hayan sido tomados en consideración al final de todo ejercicio público, ¿no? Entonces, en este momento se privilegia el bienestar de las personas con un gasto público honrado, con un gasto público transparente, con un gasto público únicamente necesario para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Pueden ver en pantalla cuáles son algunas especificidades muy particulares sobre lo que platicaba de congresos y convenciones, pero al final la importancia la recoge el gobierno federal únicamente bajo el criterio de protección de derechos humanos. Y también podemos ver las cuestiones de bioética dentro de este tipo de situaciones al momento de hacer una, digamos, justicia distributiva de los recursos públicos.
también no es ajeno a los principios de la bioética, los criterios de transparencia y honradez que refiere la Ley de Autoridad Republicana con los servidores públicos en relación y en beneficio con la sociedad, y que pues bueno, les invito a que puedan leer la misma y que conozcan cuáles son las obligaciones que tenemos como servidores públicos, también cuáles son las prácticas que debemos de evitar al interior del ejercicio de nuestras funciones y conocer no nada más el ahorro, ¿no? Sino el propósito del por qué se está implementando y cuál es la ventaja que puede tener frente a las sociedades que actualmente están en la República Mexicana. Esta plática puede dar para más. No quise hacerla tediosa por el tema de articulados de la ley de austeridad, sino que exponer a grandes rasgos cuál es el objetivo y el espíritu de la creación, expedición y promulgación actualmente vigente en México de esta Ley Federal de Austeridad Republicana. Me despido de ustedes, espero que haya sembrado la duda del cuáles son los alcances para que puedan leer la misma y que puedan interpretar de manera más consciente los dispositivos normativos que le integran. Muchas gracias, me reitero a sus órdenes. Repito, mi nombre es Eden González Roldán y nos vemos muy pronto.